yo sé que te tienes que ir y me cortas cuando me tengas que cortar, Manuel, pero en la reflexión también, pues el juego de los medios, creo que es importante esto que estás planteando, porque en los medios no tenemos ni representación plurinominal, los medios, las voces independientes, todo defiende intereses muchas veces inconfesables y se ha creado una élite del periodismo. Manuel, por eso qué interesante lo que tú propones. Sí, yo creo que ese es el gran pendiente de la democracia mexicana. O sea, seguimos adoleciendo de espacios suficientes para que esta discusión de temas de interés público pues esté menos manoseada por intereses privados, que actualmente pues la gran concentración de los medios de comunicación en el contexto mexicano pues está acaparada por intereses de las élites empresariales, que a final de cuentas pues tienen una sobrerepresentación de sus intereses en la agenda mediática, en los periódicos, en los canales de televisión, en el radio, y esto de alguna manera pues también distorsiona el debate público, ¿no? Habría que plantear hasta, siendo un poco irónico, sarcástico, pues poner plurinominales mediáticos, ¿no? O que hubiera espacios de representación proporcional en los medios de comunicación. Precisamente para ese tipo de figuras en el contexto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, surgió esta figura de plurinominales. Entonces es un poco a manera de broma quizá, pero creo que no estaría mal pensar en un mecanismo de representación proporcional también en términos de medios de comunicación, porque recordemos que a final de cuentas el espectro radioeléctrico sobre el cual operan los canales de televisión en México y las señales de radio y las estaciones de radio, pues son propiedad de la nación, no son propiedad de particulares, que a muchas personas se les olvida esta situación. Entonces, de alguna manera, yo creo que habría forma de conseguir o lograr espacios en esos mismos grandes medios de comunicación, pues para que hubiera una representación más proporcional del debate público a través de esas señales. Esa sería una innovación interesante que yo creo que no podríamos perder de vista, pero por eso mismo yo considero que una reforma política pues debe de tener miras más altas y no nada más centrarnos en esta idea de que son muchos diputados, nos salen muy caros, hay que quitar, ¿no? Porque muchas veces te puede salir más caro ese asunto. Si tú quitas de 500 diputados a 200, 300, pues a lo mejor sí te ahorras algo de dinero, pero también la concentración de poder que tendrían esos 200 o 300 diputados, no sé si a la larga pudiera salir peor. Lo que sí creo es que se le debe de seguir metiendo tijera y austeridad republicana a las dos cámaras que siguen gastando dinero muchas veces en temas innecesarios. Acababa de ver que van a invertir, no me acuerdo si 30, 60 millones de pesos en renovar el tablero electrónico de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese tipo de cosas pues sí nos podríamos prescindir, pero no necesariamente castigando el número de curules o de representatividad que hay en las cámaras, porque creo que si bien te sale caro por un lado, por otro lado pues te permite ahí suavizar un poquito ciertas tensiones sociales, entonces hay que ir puliendo y perfeccionando la máquina. Así es. Manuel Hernández Borboya, y no se equivocó. Híjole, es muy desafortunado, pero justo cuando Vicente estaba a punto de cerrar esta entrevista con el muy admirado Hernández Borboya, se nos fue la comunicación con él, y qué bueno que pueda dar esta conclusión Manuel Hernández Borboya. No sé si quieras agregar algo, Manuel, y compartirnos tus redes sociales como final de esta entrevista. Te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Hola Antonio, pues nada más eso, o sea que yo creo que hay que debatir el tema con mayor amplitud, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos debatibles, y yo creo que no podemos tampoco pensar en hacer reformas de gran calado al Estado mexicano únicamente en materia de la coyuntura política en turno, es decir, para mí no tiene sentido hacer una reforma política o electoral únicamente pensando en el 2024.
Yo creo que hay que tirar la visión más para adelante y pensar en una reforma política de aquí a las próximas 2 o 3 décadas. Entonces, eso implica pues una reflexión intelectual, teórica, un análisis político mucho más a fondo de la dimensión histórica que estamos viviendo actualmente y hacia dónde queremos llevar la democracia mexicana. Yo creo que esa debe de ser como la visión que hay que tener a la hora de plantear temas como de una reforma política. Muy bien, pues mi querido Toño, muchas gracias, Toño, por entrarle al quite. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que lean el hilo muy interesante en Twitter? Sí, pues por ahí estamos en @ManuelH. en Twitter y en Facebook y en YouTube a través de mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Por ahí estoy subiendo contenido de estos temas usualmente o muy seguido. Muy bien, pues te mando un abrazo y muchas gracias por siempre tu generosidad aquí en Sin Censura, Manuel. Muchas gracias a ti por abrir este espacio tan importante precisamente para la pluralidad democrática, para contrarrestar el cerco mediático, y un saludo a ti y a todo el auditorio. Sale, un abrazo, es Manuel Hernández Borbolla, corresponsal de RT en México.